que empecemos este año a encararlo con qué pasa con estas normativas, sobre todo de ANSES, que nos complica tanto. Así que, Analía, de parte de todos los que formamos el centro de estudio, te decimos bienvenida, gracias por aceptar la invitación y te dejo la palabra. Buenas tardes a todos. Bueno, Erika, muchísimas gracias. Desde ya, para mí, la invitación fue un honor. Se lo dije a Erika apenas me planteó el tema y me invitó. Y la importancia de estos centros de estudios, en este caso radicado en la Secretaría de Extensión, la importancia de la extensión universitaria, sobre todo en nuestra facultad perteneciente a una universidad pública, estas tareas de conexión, de relacionamiento con la comunidad, con las personas de carne y hueso, son tan importantes que, ¿cómo no decir que sí a algo que evidentemente forma parte de la filosofía de nuestra pedagogía de todos los días? No entendemos la universidad pública sin esta posibilidad de relacionarnos y de alguna manera de reflexionar sobre temas que aquejan a las personas, en este caso a las que ustedes tienen que representar, y también tienen que ver con una forma de funcionar como país, con un sistema jurídico en el que naturalizamos algunas cosas que no deberíamos naturalizar. Entonces, esta es una gran oportunidad. Y ustedes saben que cuando Erika me llamó, y yo le paso el título, Constitucionalidad de las circulares emanadas del ANSES, a propósito, no le puse signos de pregunta, no tiene signos de pregunta, y a propósito no le dije inconstitucionalidad de las circulares emanadas del ANSES, porque justamente vamos a evaluar según qué tipo de circular pueda de alguna manera ser considerada. Ustedes saben que quien establece si es constitucional o inconstitucional una norma en definitiva es el Poder Judicial, ¿verdad? A través del control difuso que nosotros tenemos en nuestro sistema constitucional. Pero fuera de eso está bueno que como abogados hagamos este ejercicio y que, como les decía, no naturalicemos determinadas normativas, porque tenemos algo desde 1853 para acá, claramente, que es una pirámide jurídica establecida en la Constitución a través del artículo 31 y a partir del 94, analizado ese artículo, también junto al 75, inciso 22, con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que pensar cuando nos tenemos que responder respecto de la constitucionalidad o no de una circular emanada del ANSES, tenemos que ver en el caso concreto qué es lo que está regulando. Y para eso me gustaría primero que charlemos sobre la naturaleza jurídica de la circular. ¿Qué es una circular? Porque nos confunde cuando estas circulares producen determinados efectos, cuando la esencia de una circular no tiene que ver justamente con la producción de efectos jurídicos. Pero hay muchos organismos, no solamente ANSES, que dictan este tipo de instrumentos, de herramientas jurídicas, y que de alguna manera vemos que producen efectos jurídicos. Entonces nos entra la duda respecto de ¿esto es una circular o es otra cosa? ¿Es un acto administrativo? Y no es una circular. ¿Y por qué estoy diferenciando acto administrativo de circular? Porque para los autores de derecho administrativo, y porque así es, la circular tiene que ver con una actividad interna a la administración. ¿Vieron las clasificaciones que nos hacían estudiar en la facultad? Conforme la naturaleza de las funciones, y veíamos la actividad interna contrapuesta con la actividad externa a la administración. Entonces decíamos, ¿qué es la actividad interna? Bueno, aquella que no produce efectos jurídicos, que no trasciende por fuera de la esfera de la administración
Y dentro de estas fuentes, dentro de esta actividad, llamados también actos de administración en contraposición a los actos administrativos, teníamos en claro que las circulares era aquella actividad de la administración no susceptible de producir efectos jurídicos. Entonces, esta es la primera cuestión respecto de la naturaleza jurídica de una circular. Entonces yo, cuando analizo esta norma, esta producción por parte de la administración, yo tengo que mirar primero qué pasa. Si es una circular cuyo texto, cuyo contenido está de alguna manera instruyendo, generalmente son normas que se dictan desde los órganos superiores hacia los inferiores, a los efectos de la interpretación para la aplicación de un criterio que deriva de una ley, de una resolución, de una sentencia judicial, para que se cumpla de determinada manera para justamente respetar esta ley o esta sentencia judicial sobre algún determinado tema. Entonces, es una actividad de la administración que no produce efectos jurídicos porque, en definitiva, de lo que se trata, de lo que trata la circular, es de decir, esta sentencia se ejecuta de esta manera conforme, no lo que piensa la autoridad que dicta la circular, que emite la circular, sino conforme el fallo, por ejemplo, una sentencia que hay que interpretar. Les doy un ejemplo, cuando yo era abogada de la Procuración del Tesoro, teníamos una cantidad de sentencias en materia de reajustes de haberes. Yo trabajaba fundamentalmente en el Ministerio de Defensa del Interior, así que tenía muchos juicios, muchos, de reajustes de haberes de personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal Argentina. Una cantidad de juicios. Entonces, el Ministerio de Defensa o desde el Ministerio del Interior se dictaban normativas a los efectos de que nosotros podamos seguir un lineamiento para el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales que habían quedado firmes. Esto es una típica circular. Ahora bien, cuando a través de esta norma se altera el espíritu de la sentencia o de la ley, ya no estamos frente a una circular técnicamente hablando. Estamos frente a un acto administrativo y acá tenemos, ¿por qué? Porque produce efectos jurídicos, altera la esfera de interés de un particular. Y atento a ello ya tenemos que analizar que lo que nombramos circular no pertenece al estatus jurídico, a la categoría jurídica de ese instrumento, de esa fuente, que es una fuente típica de derecho administrativo, como lo son los actos administrativos, pero que tienen evidentemente diferente naturaleza. Entonces, primero ponernos, digamos, en claro este punto. Esto es muy importante. Y cuando hablamos de las jerarquías normativas, también tenemos que hablar de cómo esa jerarquía normativa juega, porque ustedes saben que la Constitución Nacional, que es digamos que es un instrumento muy sabio. Fíjense que a través de las décadas, de los años, dictada a mediados del siglo XIX y después de muchas luchas internas, si éramos unitarios, si éramos federales, entre los propios federales se peleaban, tuvimos muchos tratados preexistentes a la Constitución y siguieron las luchas intestinas hasta la incorporación de Buenos Aires, una lucha todavía, porque la primera, la que parió de alguna manera la Constitución del 53, fue una lucha entre federales. Era Urquiza y Rosas, y a ver cómo se ganaba esto. Esto parió la primera Constitución federal, la que prácticamente nos rige hasta nuestros días, con estas reformas que tuvimos en el 60, justamente porque se seguía de alguna manera discutiendo a la Constitución Federal y a la Confederación Argentina. Mitre, al perder con Urquiza, en el 59 de alguna manera tiene que deponer este posicionamiento del unitarismo y la reforma del 60 fue prácticamente la reforma de las autonomías provinciales para lograr que Buenos Aires se incorporara a la Confederación. Ustedes recordarán
capital en Paraná, porque no teníamos a Buenos Aires adentro, hasta que toda la normativa en materia de autonomía municipal, en materia de reserva de las potestades de las provincias, porque son preexistentes al gobierno nacional, y todo esto de los gobiernos provinciales que establece la Constitución provincial, el Poder Judicial provincial, y todas las... el gobierno, artículo 5, el gobierno de provincias y qué tiene que asegurar el gobierno de provincias, tiene que ver con que pierde Mitre, gana Urquiza, conformamos esta nación y esta constitución que, como les decía, nos rige hasta ahora, con las reformas, bueno, del 60 por la incorporación de Buenos Aires, del 98 por una liberación de los ministerios que estaban regulados constitucionalmente para permitir que esas carteras se generaran a través de una ley especial. La Constitución del 49, que no fue una reforma, sino otra constitución que se sancionó. La reforma del 57, que no podemos llamar reforma, atento a que no había un gobierno de iure en ese momento, entonces es una comisión de juristas, de expertos que generan, igualmente con el golpe del 55, estamos haciendo un poco de historia porque no tenemos un sistema jurídico tan menguado por nada. Me gusta ubicar el derecho en los sucesos históricos porque de alguna manera no estamos como estamos hoy discutiendo si las circulares son constitucionales o no y cuáles son las naturalezas jurídicas. Tuvimos tantos gobiernos de facto que nos cuesta entender cómo funcionan las normas en el sistema jurídico argentino cuando la Constitución, como les decía, es clara en algunos aspectos. Pero se pretende, vía normas de jerarquía inferior a la Constitución, modificar el espíritu constitucional respecto a esta jerarquía. Entonces hablábamos de esta reforma del 57, que es una convención de notables. Ya con el golpe del 55, con la Revolución Libertadora, se había suspendido los efectos de la Constitución del 49, vuelve a regir la del 53, pero lo que hace esta convención del 57, algo que es de interés de ustedes, es la incorporación justamente del artículo 14 bis, porque ya estábamos, digamos, avanzados en el periodo del constitucionalismo social. Entonces esta constitución de corte liberal político, que era normal para el siglo XIX, de alguna manera debía adecuarse a este fenómeno, a este movimiento del constitucionalismo social que arranca a principios del siglo XX, Constitución de Weimar, Constitución de México. Entonces se incorpora con la Convención del 57, de 1957, a la Constitución del 53, el 14 bis, y se modifica entre las competencias del Congreso de la Nación, se agrega, amén del dictado de los códigos civil, comercial, se agrega el Código de Trabajo y la Seguridad Social, porque también adscribe la posibilidad del dictado de estas normas de fondo al periodo, a la etapa del constitucionalismo social. Esto por un lado. Otro tema para aclarar, que es importante: ¿cómo se limitan los derechos conforme la Constitución? Es decir, ¿cuál es la vía de limitación de derechos, de la restricción, de la reglamentación de derechos, como lo querramos llamar, porque hay una multivocidad de vocablos técnicos para entender que los derechos no son absolutos? La Constitución, en el artículo 14, dice que a través de una ley, no lo aclara la Constitución, pero es evidente que la Constitución se refiere a una ley formal emanada del Congreso de la Nación, si estamos en el ámbito federal, de las legislaturas provinciales. Cada constitución establece cómo se reglamentan los derechos. Pero claramente la Constitución Nacional está estableciendo una norma fundamental. Las provincias no pueden apartarse de eso, tampoco los municipios, incluso después del 94 con el reconocimiento de la autonomía vía artículo 123 de la Constitución, pero no podría una provincia en su Constitución apartarse de este postulado que los derechos se restringen conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Segunda cuestión, para dejar en claro y ver cómo funciona o debe funcionar nuestro sistema
jurídico. La otra cuestión importante, en derecho administrativo siempre decimos que la competencia de los órganos, de los entes, debe ser expresa, no se presume, ¿sí? A diferencia de la capacidad de las personas que se presume, la incapacidad es la excepción. En el caso del funcionamiento de la manifestación de voluntad de los órganos o de los entes estatales, me refiero, para hacer repasos de algunos conceptos técnicos, cuando hablo de órganos me refiero a una organización que no tiene personalidad jurídica propia, cuando hablamos de los ministerios, secretarías de Estado, etcétera, son órganos. Cuando hablamos de ANSES, de AFIP, son entes autárquicos, entonces allí hablamos de entes, tienen personalidad jurídica propia. También nos confunde que la organización, cuando se trabaja con estos entes, hay alguna normativa que los hace depender jerárquicamente de algún ministerio. Y eso también nos confunde, porque justamente los entes que tienen personalidad jurídica propia no son sujetos de control jerárquico, ¿sí? Simplemente un control administrativo de tutela que tiene que ver con el control de legitimidad que pueda hacer la administración central, algún ministerio respecto de estos entes, de legitimidad, nunca de oportunidad, mérito o conveniencia. Entonces, nuestro sistema jurídico, de alguna manera, si nosotros partimos de lo que dice la Constitución Nacional, es claro que una circular no podría estar por encima de la ley, no podría reglamentar aspectos en cuanto a restringir derechos que emanan de esa ley. Un análisis anterior, una ley no podría estar en contra de los postulados constitucionales. Es decir, la Constitución nos dice, como principio general, no hay excepciones, mejor dicho, hay excepciones, como principio general. La ley reglamenta derechos, es el único instrumento jurídico hábil para reglamentar derechos. Excepciones, la propia Constitución está estableciendo las excepciones vía artículo 76, entre las facultades del Congreso de delegar funciones legislativas al Poder Ejecutivo vía reglamentos delegados, y por otro lado, el 99, inciso tercero, cuando le da la Constitución por vía de excepción al Ejecutivo la posibilidad de dictar normas de carácter legislativo en casos de extrema necesidad y urgencia, siempre que no se trate de materia penal, de materia tributaria, de materia electoral y de los partidos políticos. La Constitución ya está estableciendo esto. Quiere decir que en la Constitución ya tenemos muchas cosas que están claramente establecidas. Entonces, volvamos a las circulares. Tenemos que ver en concreto el texto de la circular. ¿Por qué digo en concreto? Porque la constitucionalidad o no, como decíamos, ¿quién lo declara? Nosotros tenemos, conforme la Constitución, un sistema judicialista. No tenemos, o sea, nosotros podemos tener resolución de recursos administrativos en sede de la administración pública, pero en nuestro sistema judicialista siempre vamos a tener un control judicial posterior que está garantizado, o al menos debe estar garantizado, porque la Constitución justamente da u otorga total independencia al Poder Judicial y establece claramente que el Poder Ejecutivo no puede asumir funciones judiciales. Eso también está en la Constitución. Entonces está bueno hacer este repaso a los efectos de ubicar las circulares en una norma. Primero, repasamos para no olvidar, que no produce efectos jurídicos. Es decir, cuando hablamos de producir efectos jurídicos, no puede crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces, si estamos frente a una circular que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones, para decirlo más claramente, no estamos frente a una circular. Estamos frente a un típico acto administrativo que hay que ver si está dictado con los elementos esenciales que debe contener un acto administrativo. Uno de ellos, por ejemplo, la competencia. Si el órgano
del cual emanó esa norma es competente para el dictado de esa norma, le pudo haber puesto circular y quizás debió haber dicho resolución. ¿Verdad? Este es un error que se puede cometer, pero si vamos a dictar un acto que va a producir efectos, nunca se puede llamar circular. La circular queda en la esfera interna de la administración, no produce efectos jurídicos y por lo tanto cualquier acto de la administración que produzca efectos jurídicos no se puede llamar circular. Se puede llamar resolución. Llamándose resolución, puede ser que sea legítima o que no lo sea. Puede ser que sea nula o que no lo sea. Tenemos que ver en concreto el contenido y tenemos que analizar para ver respecto a la teoría de la invalidez. ¿Qué vamos a analizar? Lo que le decía. Si fue dictado por autoridad competente. La competencia debe ser expresa. ¿De dónde debe emanar? Puede emanar de la Constitución. Hay órganos de los cuales la competencia emana de la Constitución. Cuando hablamos del órgano ejecutivo, legislativo, judicial, claramente sus competencias emanan de la Constitución Nacional, jefe de gabinete de ministros, emana de la Constitución Nacional. Las competencias de la Auditoría General de la Nación emanan. Hay muchos órganos cuyas competencias están reguladas allí, independientemente de las leyes reglamentarias de estos artículos de la Constitución. ¿Qué puede pasar? Que esas leyes reglamentarias, las competencias, otorguen más competencia. No pueden salirse los órganos que están establecidos en la Constitución, esa competencia las puede reglamentar conforme lo que la Constitución dice. No se pueden alterar esas competencias, ¿verdad? Porque sería inconstitucional la ley. Entonces, hay otros órganos o entes cuyas competencias emanan de la ley, ¿verdad? Entonces, si ese órgano o ente fue creado por ley, las competencias, por el principio de paralelismo de las formas y las competencias, tienen que surgir de la ley. Si este órgano fue creado por ley, o este ente fue creado por ley, sus competencias expresas o implícitas, ¿por qué? Porque hay competencias que se presumen de las que expresamente están establecidas en la norma, no tienen que estar taxativas, pero tienen que surgir lógica o razonablemente de las competencias expresadas en la norma. Si este ente o este órgano se ha creado por decreto, por reglamentos, que nosotros, todo lo que tiene que ver con la estructuración de la administración, estos reglamentos, que son típicos reglamentos administrativos, cuya sustancia es administrativa por la Constitución, surge en el 99, inciso primero, cuando dice que el presidente de la Nación es el responsable político de la administración general del país, también del 100, inciso primero, que habla de la facultad del jefe de gabinete, que es quien ejerce la administración general del país, está la base del reglamento autónomo. Entonces, si se crea un ente o se crea un órgano a través de un reglamento, las competencias van a surgir de ese reglamento. No hay problema. En un test de constitucionalidad vamos a ver que esas competencias están. Entonces, este elemento del acto administrativo se cumple. ¿Qué otra cosa se exige? Que evidentemente este acto tenga que ver con antecedentes que le dan sustento. Es decir, que esa norma se dicta porque existen antecedentes de hecho que le dan sustento y que se basan en un derecho aplicable a este acto administrativo que produce efectos jurídicos. Tiene que estar motivado. Otro elemento esencial, la motivación. Se tienen que expresar las razones por las cuales se dicta este acto administrativo, que puede ser de alcance general, normas que son aplicadas a un conjunto indeterminado o determinado de personas, pero tiene alcance general. No hay un sujeto recipiendario específico, como pasa con los actos de alcance particular. Se tiene que seguir un procedimiento para la emisión del acto. Y en aquellos casos en que ese acto pudiera alterar, pudiera violentar derechos subjetivos o intereses legítimos, debe de alguna manera, contar
con un dictamen de los servicios jurídicos permanentes, que digan que sí, en el caso que se pueda vulnerar, que diga que ese acto cumple, o esta disposición que se va a tomar, cumple con todos los recaudos para ser legítimo. Tiene que de alguna manera llevar íncita o expresamente en el acto una finalidad pública, ¿sí? Debe cumplirse con un fin de interés público y el objeto debe ser claro, debe ser lícito, debe ser acorde al resto de los elementos que componen el acto administrativo. Pero esto que les digo tiene que ver con un acto, es decir, que si estamos alterando derechos, si estamos modificando, creando, derogando derechos, evidentemente estamos frente a la figura del acto administrativo y no del acto de administración, que es lo que sería una circular. ¿Hasta acá vamos? Si quieren, abran micrófono, charlamos, preguntan, dudas, inquietudes. No quiero que esto sea teórico, por eso más o menos es refrescar algunas ideas y poner en claro que la constitucionalidad o no de las circulares va a estar dada por el contenido concreto de cada circular en sí. Yo no puedo decir, son inconstitucionales todas las circulares. Ahora sí les voy a decir algo con carácter general. Son inconstitucionales todas las circulares que produzcan efectos jurídicos. Aclaro. Si produce efectos jurídicos, no es una circular, es un acto administrativo. Bien. Lo podemos llamar según cuál es la autoridad que lo dicta, podemos llamarlo resolución, podemos llamarlo decreto, autoridades superiores, el Poder Ejecutivo dicta decretos, todas las autoridades inferiores, entes, dictan resoluciones. Otras tienen carácter de disposición conforme la naturaleza jurídica del objeto que va a tratar. No, mi idea no es confundirlos con esto, porque estamos con las circulares, pero lo importante es que cuando hablamos de circulares son instrumentos que no producen efectos. Bien. En este sentido, hay una circular en particular que yo vi, estuve buscando justamente para bajar a la realidad, que fue declarada inconstitucional por la Sala 3 de la Cámara Federal Nacional de lo Contencioso Administrativo de la capital, porque era una circular que de alguna manera alteraba la ley que rige la representación de los abogados ante los organismos provisionales. Entonces, claro, es una circular que establece una obligación de una inscripción previa para ejercer la representación por parte de los abogados ante los organismos previsionales nacionales, pero que de alguna manera altera una ley que ya regula cómo se ejerce la representación ante los organismos previsionales. Y aquí es lo que yo les decía. Evidentemente, esta circular, mal llamada circular, debió haberse llamado resolución, e incluso siendo resolución, nunca podría una resolución alterar una ley que reglamenta el derecho a la representación de los abogados frente a los organismos previsionales. Recuerden que yo al principio les decía que estamos naturalizando algunas cosas. No solamente pasa con ANSES, pasa que vemos resoluciones de AFIP que alteran derechos, incluso en materia de plazos procedimentales. Vía resolución se alteran plazos que están en la ley de procedimiento, por ejemplo, tributario, la 11.683 y todas las normas modificatorias. Vemos que a través de comunicaciones del Banco Central se alteran derechos. Esta es una de las normas. Por ejemplo, en materia de cuenta corriente bancaria, en materia de tarjeta de crédito, se alteran las leyes que regulan estos institutos. La Administración General de Aduanas dicta una cantidad de resoluciones que alteran leyes o el Código Aeronáutico o lo que fuera. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener. No naturalizar que una norma de jerarquía inferior, y menos aún aquellas que no tienen habilidad para producir efectos,
altere el ejercicio, en este caso, el ejercicio de la representación de los abogados que deriva nada más y nada menos que el derecho al ejercicio de industria lícita, que es como está establecido la Constitución Nacional, y claramente la Constitución dice que se ejercerá ese derecho, se gozará conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Nunca una circular puede alterar poniendo al profesional en una situación más gravosa que el que lo coloca la ley. ¿Sí? Y la ley no podría reglamentar más allá de lo razonable, artículo 28 de la Constitución, la razonabilidad, principio de razonabilidad, no podría reglamentar más allá de lo razonable el ejercicio de una profesión liberal. Sobre todo en épocas como estas, en donde la carrera de abogacía ha sido declarada de interés público, de interés social. Evidentemente que el ejercicio de la profesión de abogados se considera un servicio público, no es cualquier servicio, o sea, se considera un servicio esencial, entonces no puede estar reglamentado más allá de lo razonable, reitero, menos por instrumentos que no tienen la habilidad para reglamentar el derecho. Les traigo a colación esto porque esto causó una gran preocupación. E independientemente de esta circular en particular, nosotros vemos en general, acá estamos hablando de una entidad en el ámbito nacional, pero cuando hacemos presentaciones en municipios, en comunas, en organismos provinciales, vemos que hay una suerte de restricción a la representación del abogado y, en su caso, a entender restrictivamente el derecho de representación. Evidentemente que hay que tener todos los cuidados en cuanto a la representación que ejerce el profesional de la persona representada, que es el sujeto de tutela. Esto está clarísimo. Pero nosotros no podemos colocar la norma de restricción ya partiendo de la mala fe del profesional que ejerce la representación. Tenemos que partir del ejercicio normal y regular de la profesión en materia de representación y evidentemente que la norma establezca fuertes sanciones para aquel que no cumple con los deberes que tiene en el ejercicio de la profesión, pero no armar una norma a los efectos de restringir la representación por las dudas haya un exceso en el ejercicio de la representación por parte del profesional. Discúlpame, Analia, vos dijiste que podíamos cortarte, pero se me ocurre, mientras estás Por supuesto. hablando justamente del ejercicio, porque podemos nombrar, creo que todos los que estamos acá y hacemos profesional, varias circulares que nos están dando vuelta a la cabeza que, digamos, limita derechos directamente. Ni te digo, por ejemplo, en el caso de los servicios domésticos o las personas que trabajan en casas particulares, las circulares con respecto a las pruebas realmente limita derechos. Pero recién, volviendo a lo que decías de los profesionales, pensaba, ¿qué pensás vos en la creación de un registro de profesionales? Porque en su momento, en la misma normativa que vos estás diciendo, que nos hacían otra vez, teníamos que registrarnos otra vez, y que se pensó después, bueno, se lo atacó tanto que volvieron para atrás, y está siempre ahí latente, porque por ahí nos encontramos con profesionales que les dicen no pueden representar porque no están registrados. Y ese registro había quedado sin efecto en su momento. ¿Qué pensás vos que se les vuelva a ocurrir, porque siempre está latente, de que creen un registro de abogados que puedan representar, desde el punto de vista administrativo, ¿no? En principio creo que no tienen competencia para crear un registro específico, porque el control de la matrícula y del ejercicio profesional, en principio, en el ámbito federal, bueno, si estamos en la capital, lo tiene el Colegio Público de la Capital, ¿verdad? En los ámbitos de las provincias, el ámbito federal, las cámaras federales, ¿no? ¿Quién nos toma juramento en el federal?
sea que toda Sí, nuestra actuación a nivel nacional lo tienen en las provincias, las cámaras federales, en la ciudad autónoma lo tiene el Colegio Público de la capital. En las provincias, si tuviéramos que trabajar esto, lo tienen los colegios profesionales, que vía ley tienen delegado una facultad que la provincia se ha reservado para así, con lo cual primariamente no es una competencia federal, salvo en el caso de ANSES, que evidentemente por la naturaleza del ente, tenemos que estar analizando la jurisdicción federal. ¿Quién puede reglamentar el ejercicio de la actividad? Claramente, las cámaras federales en las provincias y el colegio público, ¿quiénes pueden controlar, verdad? ¿Y cómo se crean? Bueno, las cámaras ya sabemos que tienen esta jurisdicción, han sido creadas por una ley que le otorga parte de las competencias específicas. Una es esta, en las provincias, y el colegio público, cuando se creó también por ley, evidentemente que tiene el control para el otorgamiento de la matrícula y el control de la actividad profesional. ¿Por qué un ente del Estado, de dónde surge la competencia de un ente del Estado para regular el ejercicio profesional? No hay competencia, por eso digo que ese acto va a ser nulo, de nulidad absoluta e insanable, por vicio en la competencia. Esto es técnicamente así. Yo no le veo la duda, por eso digo que a veces naturalizamos cosas que son muy complicadas y que no debemos naturalizar. No solamente porque nos restringen a los abogados la posibilidad de ejercer libremente la profesión, salvo con las restricciones lógicas y reglamentaciones lógicas que debe tener el ejercicio de la profesión, sino porque nos impiden lo más importante, que es la representación de los intereses de nuestro mandante. Y esto es lo más grave. Entonces nos dilatan los trámites, nos dilatan la posibilidad de preservar un derecho o nos conculcan no solamente nuestro derecho al ejercicio profesional, sino conculcan el derecho de nuestro mandante con la mora a través del dictado de actos que son claramente dictados con vicio de incompetencia. O sea, no puede existir una reglamentación del ejercicio profesional que no surja de las autoridades que tienen competencia específica para el dictado de normas relativos al ejercicio de la profesión en general, pero en el caso del abogado, del ejercicio de la profesión de abogado. Hay normas específicas también, que son leyes, por ejemplo, las que reglamentan el ejercicio de los abogados del Estado. Bueno, hay una ley que está estableciendo de qué manera ese abogado ejerce no su profesión, respecto de la representación del Estado en juicio. Pero nunca un organismo podría reglamentar esto porque no tiene competencia para hacerlo. perfecto. Perfecto. Yo quería hacer una pregunta, Analía, porque hay muchos organismos provinciales. Tenemos la Caja de la Provincia de Santa Fe y sucede mucho con el IPS, que es Provincia de Buenos Aires, que son organismos previsionales. En el caso particular de IPS tiene un registro de abogados, no podés ir a presentarte y además te pide en el registro que vos tenés que ser matriculado de Provincia de Buenos Aires. Y lo traigo no solamente por nuestras actuaciones, si podríamos o no actuar en esos entes, sino a cualquier ente administrativo que escape a la provincia en la que yo estoy matriculada como en el ámbito provincial, ¿no? Más allá de tener la matrícula federal. ¿Vos qué pensás? Que en sede administrativa hay un principio, es decir, que el particular no necesariamente necesita el patrocinio letrado. Si lo tiene en sede administrativa no es obligatoria la matrícula, eso en sede jurisdiccional judicial de la provincia, en donde sí se requiere la matrícula específica de esa provincia. En sede administrativa no hay normas que establezcan esto, salvo que una ley, habría que verla y habría que ver la constitucionalidad de esto, porque en sede administrativa si puede ir el particular solo a iniciar su trámite, ¿por qué no puede ir con patrocinio letrado de un abogado? Hay otra cuestión. Cuando nosotros pensamos estos temas, estamos pensando en lo decimonónico, ¿no? En todo lo que es físico.
Hoy la tecnología nos permite verificar matrículas en segundos. Sí, sí, tal cual. Y hay un principio que tiene que ver también con el derecho de defensa y con la actuación de los profesionales en diferentes ámbitos, que es que todas estas redes, todos estos sistemas sean interoperables. Quiere decir que no me estén pidiendo cosas que pueden tomar de otros organismos públicos, de otras plataformas, y que el Estado puede tomar a través de convenios que se hacen, porque no pueden permanentemente estar pidiéndonos, por ejemplo, yo tengo un poder, y tengo un poder para hacer diversos trámites. Puede ser un poder general, en donde establezca específicamente que llevo adelante trámites previsionales. Son particulares, bastante personales, es raro que haya un poder general para esto, pero tengo un poder. Entonces, y tengo mis datos de matriculación, los datos de identidad de las personas surgen del RENAPER. Son datos que cualquier entidad, cualquier órgano estatal tiene accesibilidad. Los datos de mi matrícula profesional deberían estar accesibles, sí, porque son datos que justamente son públicos. Yo tengo que, de alguna manera, establecer que soy abogado y que tengo matrícula vigente. ¿Por qué la matrícula vigente? Pues esta matrícula está afianzada, por si cometo errores en mi profesión, tengo una matrícula afianzada para poder responder por esos errores. Por eso se llama matrícula vigente. Lo que no implica, que es otra discusión, que si pago yo al colegio, puedo tener o no matrícula. Esta es una terrible discusión, que una cosa es que me ejecuten porque no pago la cuota del colegio y que me bajen la bate. Está bien que están las leyes, estas cosas, estas sanciones, pero es muy discutible que se mezcle una cosa con la otra. Pero vayamos a esto que preguntan. ¿En ser administrativa? No es necesario. Hoy por hoy la tecnología ayuda a que todas las cajas, los institutos, sean pro defensa. En este sentido, pro actuación profesional de los abogados que están defendiendo intereses de sus mandantes, razón por la cual deben trabajar con bases interoperables. Incluso hay cuestiones de tecnologías, yo llamo tecnologías sostenibles a todas aquellas que tengan que ver con la inclusión, que tenga que ver con obstaculizar las brechas tecnológicas, los sesgos algorítmicos, pero son sostenibles porque de alguna manera amplían la posibilidad del ejercicio efectivo de los derechos y no los restringen. Entonces, estas tecnologías, imagínense un blockchain, que son redes distribuidas de datos, que se manejan para verificar la veracidad de esos datos en un montón de lugares, pero a su vez son inmodificables, no se pueden, aquel que las opera no las puede modificar, y que salen de un lugar, por ejemplo, nuestro colegio de abogados, que tiene inscripta nuestra matrícula, y si nuestra fianza está vigente. Bueno, entonces, qué sencillo sería ver si nosotros somos abogados con matrícula vigente. Tal cual. Y vos sabés que, Analía, el tema de la representación del abogado en ANSES está todo el tiempo, porque lo que vos decías recién, si yo tengo un poder general, un poder donde estoy identificada, está identificado mi representado y demás, tendría que valer. No, ni se te ocurra. Es más, tenemos una carta poder de ANSES que tiene un vencimiento, y que hay que volverlo a hacer porque si no, no corre. Y es más, nos pasa que por ahí sacamos turno, vos sacás turnos con tu quid, y llega a ir tu socia con un poder otorgado por el representante y no se lo toman, porque el turno estaba pedido por vos. Quiero decir, son todas pequeñas cosas que vamos aceptando, pero ahora cuando vos hablás, que por eso yo digo que el centro está para eso, el centro de estudio está para eso, para que recordemos estas cosas que nos van quedando de cuando cursamos Derecho Administrativo, y porque empezás a decir, bueno, nuestro cliente está apurado, necesita el beneficio, entonces vamos negociando de alguna manera. Pero el tema de la representación del abogado en ANSES está todo el tiempo. O sea, tenemos normativa y tenemos, yo te diría, usos y costumbres que ya están aceptados, porque a veces también pasa por ahí. Sí. La costumbre es terrible. La costumbre administrativa como fuente de derecho, algunos autores la tienen allá como es de terror. No, porque la costumbre es lo que se hace mal, de lo que es inconstitucional, nunca puede generar como fuente de derechos precedentes.
y esto lo tenemos que tener en claro, los derechos no se negocian, se ejercen. Entonces, la ANSES, y esto lo digo, yo soy muy abierta en decir estas cosas, muy clara, en que lo que estoy diciendo está amparado por la norma fundamental que nos rige a todos por igual, que es la Constitución Nacional, que establece derechos, que establece deberes, no sé después cuando vamos aunque a terminar. no está expresamente establecido los deberes como la Constitución de Santa Fe, por ejemplo, pero que también establece deberes, y que de alguna manera, esta es la norma que ampara. Hay una postura administrativista que adscribe una postura institucionalista. Es decir, armamos los organigramas, creamos los entes y todo para el funcionamiento del Estado. Ustedes ven que hay organigramas que nosotros no entendemos para qué funcionan determinados órganos, que obviamente insumen mucho presupuesto escaso, pero se hacen porque, bueno, hay que nombrar personal de staff, de gabinete, personal de confianza, etcétera, etcétera. A esto también lo naturalizamos. En un momento como este, donde tenemos unos porcentajes de niveles de pobreza y de indigencia con niños, ustedes están más en temas de vejez, pero con niños y también con vulnerables en materia de vejez, y nosotros seguimos con unas estructuras elefantiásicas que no nos podemos costear. Si vamos a ver lo que pasa en Estonia, ese país que de pronto se desliga del bloque soviético, no tuvo plata para armar la burocracia que nosotros tenemos como si fuéramos un país rico. Estonia es un país totalmente digital desde hace más de 30 años, en donde, hablando de representación, en una persona con un token o con una tarjetita con un chip, como las tarjetitas de crédito que tienen un chip, hacen todo. Votan, usan el transporte público, van al médico, todo trámite que tienen que hacer con el Estado lo hacen sin ir a ningún lado. Entonces ustedes cuando me cuentan esto de ANSES, y yo a veces como administrativista, me pasa con trámites que tengo un permiso de edificación, un final de obra, cualquier trámite, meses, depender del criterio de un funcionario. Yo digo, señores, simplifiquen. Simplificación regulatoria y simplificación procedimental, porque los derechos se ejercen, no se negocian. No me pueden tener 6, 8 meses, 2 años. No, es imposible. Nosotros no nos podemos pagar la burocracia que tenemos, pero ya que la pagamos, que sea eficiente y que sea eficaz. Y si no, volvámonos a Estonia. Porque no la podemos pagar, porque tenemos gente que está sufriendo por ese presupuesto que no va donde tiene que ir. Y no estoy hablando de corrupción, estoy hablando de una falta de estrategia institucional en llevar los recursos donde los recursos van. Yo siempre digo algo. En materia de planificación estratégica y de políticas públicas, vieron que siempre se habla de políticas públicas, todos se llenan la boca con políticas públicas. Y la verdad es que de lo que están hablando son políticas coyunturales de gobierno. Técnicamente son cosas completamente disímiles. No es que esté mal la política coyuntural de gobierno, pero hay que llamarlas políticas de gobierno, no políticas de Estado, que son las políticas públicas, que tiene que ver con una concertación de actores, que tiene que ver con consenso, que tiene que ver muy poco con el corto plazo, con la vigencia de los mandatos constitucionales, tiene que ver con el mediano y con el largo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, trabajamos en una política de vejez, vamos a discutir una política de vejez, vamos a pensar de acá a 30, 50 años. Sí. No podemos modificar tanto el corto, porque a esta gente no le podemos modificar los derechos, pero sí podemos pensar en 20, 30 años, qué hacemos con cajas, porque esto pasa en el mundo a nivel global, y con estas jubilaciones de los 60, 65 años, cuando la gente tiene un promedio de vida mucho mayor. Pero no podemos sacar una norma ahora para alguien que tiene 55, 45, no podemos, tenemos que pensar, esto es la política pública. Entonces ustedes me hablan de la representación ante el ANSES, pero esto no lo podemos estar discutiendo. Esto es evidente, hemos estado discutiendo otra cosa, la seguridad social. ¿Cuál es la política pública para que las personas mayores no estén mendigando? Para que no reciban estas jubilaciones de hambre. Algunos tienen la suerte de tener su familia que los contiene y otros ¿qué hacen?
cuando más necesitan medicamentos, cuando más necesitan contención, cuando a veces no pueden estar solos y no tienen un contexto de protección. Entonces tenemos que discutir eso en la seguridad social. ¿Cómo vamos a estar discutiendo la representación del abogado y un organismo estatal que está violentando, no el ejercicio profesional, está violentando el derecho al acceso a un derecho social de una persona que trabajó toda su vida y lo único que quiere es que lo traten dignamente? No pide otra cosa, no está pidiendo nada raro. Entonces, Erika, vos me decís, no, y si va mi socia, pero por favor, hay que denunciar a esos funcionarios. Hay que denunciarlo porque hay responsabilidad del Estado también, para entrar a otra figura. Hay responsabilidad del Estado por actividad, pero totalmente ilegítima, por la omisión que causa la mora y por la vulneración de derechos sustanciales de personas que están en situación de vulnerabilidad. Entonces también el Poder Hasta Judicial... una convención tenemos ahora, así que... Exactamente, bueno, evidentemente, por eso ya hablo de la Constitución y los derechos de la Constitución, pero obviamente no podemos estar discutiendo un tema de trámite cuando el derecho que está tutelado es esencial. Es esencial. No podemos seguir peleándonos los particulares con el Estado permanentemente, porque el Estado, en cualquiera de sus órganos, están para servir. Es el servicio objetivo al interés general. Es un servicio porque son servidores públicos, ¿sí? Objetivo porque no depende del criterio de un funcionario, es objetivo al interés general. Interés general que implica satisfacción de necesidades públicas. Después podemos discutir técnicamente qué son necesidades públicas, cuáles son los problemas públicos, pero no dudo que los que ingresan dentro del campo de la seguridad social están dentro de los problemas públicos más acuciantes hoy en nuestro país. Entonces no podemos seguir discutiendo si la ley de movilidad... Sí, yo a veces leo cosas, leo artículos, leo opiniones sobre la ley, si se modificó, si el decreto, y yo digo, pero ¿cómo estamos discutiendo esto? Si esto necesita consenso. No podemos hacer política partidaria con esto, hay que hacer política de la seguridad social con esto. Claro, totalmente. No podemos estar escuchando que están peleándose si uno sacó la ley y el otro, al modificarlo, la escala da, cuando estamos hablando de 15.000, 20.000 pesos. Analía, hasta tienen nombre las leyes, porque viste, la ley de movilidad de fulanito, la ley de movilidad por eso. Viste que tienen hasta nombres. Bueno, pero es realmente un sinsentido. Y nosotros como operadores del derecho tenemos que hacer vivir el derecho en los sectores vulnerables. No podemos seguir en esta situación de que nos pasan por encima como profesionales del derecho funcionarios que están para servir, no para obstaculizar. Entonces, la circular, esta es inconstitucional, es evidente, ya hay fallos, ni siquiera tienen que seguir aplicando criterios ni pensar en generar nuevos registros. ¡Basta, señores! Yo no le puedo imputar al funcionario de ANSES que no tenga una ley para liquidar las jubilaciones como corresponden. Eso no se lo puedo imputar. Sí le puedo imputar la mora, sí le puedo imputar la animosidad que existe en no atender a los profesionales, sí le puedo imputar que los errores que cometen, esto es materia clara de responsabilidad estatal por su actividad ilegítima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y por eso celebro la existencia de este centro de estudios, hablar de la política pública en materia de seguridad social y salir fuertemente a defender esa política pública para que los políticos entiendan que es un tema urgente, que es un tema que no permite dilaciones, es un tema que necesita consenso hoy. No importa quién esté en el gobierno, no importa los partidos políticos, no importa, este es un problema que aqueja a un sector y que a todos de alguna manera nos impacta. Cuando hablo de sostenibilidad, estoy hablando de las generaciones actuales, pero es un impacto sobre las generaciones futuras. Entonces, ¿cómo no vamos a empezar a pensar en grande sobre la política pública en materia de seguridad social? No podemos estar hablando de trámites y circulares inconstitucionales, donde un juez tenga que decir lo evidente.
lo evidente. Señores, esta circular no puede alterar, incluso ahí había un problema entre circular y resolución, y la resolución también alterando una ley. ¿Y Sí. por qué tengo que tener una ley específica en materia de actuación ante los organismos provisionales si tengo una ley que regula la actividad y el ejercicio de la profesión? ¿Por qué tengo que tener, salvo los poder es abogados del poder. Estado, porque El tiene un poder es, cliente especial? el poder es poder. O sea, El poder es poder, es poder. exactamente. O sea, no hay El duda. poder es poder. Hay No una hay colega otra- que está escribiendo y dice, soy apoderada en un expediente y cuando tengo que ir a tomar vistas me piden otro expediente, Claro. otro poder. Eso es de todos los días Los también. 120 días que tenemos de O- poder, ¿de dónde surge eso? No, es una locura. Se Para había- eso existe el Instituto de la Revocación de Mandato o la responsabilidad del abogado por el exceso en el ejercicio. Pero otra cosa más, tenemos ley de firma digital hace un montón. Ah, sí. Entonces, si nosotros tenemos firma digital y si tenemos que de alguna manera que nuestros mandantes registren su firma, bueno, trabajemos en los registros de firma para que el otorgamiento del poder, también en nuestro país, como nosotros inventamos todos, tenemos una diferenciación técnica entre firma electrónica y digital, porque Exacto. el mundo tiene una firma, pero nosotros tenemos que tener una que no tiene las certificaciones Sí, y la que la ley dice que es firma digital. Bueno, no importa, ya está. Vamos por la firma digital. Pues ya yo escucho algunas discusiones teóricas que digo, divino. ¿Por qué lo dice la ley, señores? Si la ley mañana dice que la firma es única y las certificaciones son tales, ¿qué es lo importante? ¿La certificación o si se llama digital o electrónica? Claro. Claro. Bien. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos acceder, pues estamos hablando de población que no está tan amigado con las tecnologías, cómo resolvemos el problema de la brecha tecnológica, cómo generamos la posibilidad de hacer digital esa firma y que el otorgamiento del mandato se dé y que sea interoperable en todo lo que es administración pública. Claro. Y somos un país federal. Pero como les decía, salgámonos de la teoría institucionalista y pongamos a la persona humana en el centro, la tutela del derecho. Pues el derecho está para eso, para tutelar a la persona humana. Entonces, estamos en un país federal, pero no para obstaculizar los derechos. Estamos en un país federal por una organización en donde las competencias que ejercen las otras jurisdicciones también tienen que ser en la tutela de los derechos en un todo conforme con lo que dice la norma de rango superior. Entonces no puede ser que la nación me pidan algo, en la provincia me pidan otra cosa, en un municipio me pidan otra cosa. No, señor, en todos lados me piden lo mismo. Porque esta persona es esta persona y el abogado, yo soy la misma persona. Analía, en un momento tuvimos que probar que alguien era soltero. Tenía que hacer declaración Jurada. jurada de que era soltero, para que tenga una idea. O sea, pero ¿cómo funciona ante los organismos públicos del Estado civil? Son datos oficiales, señores, úsenlo. Si no, ¿para qué me piden tanto dato? A cada rato tenemos que entrar a actualizar nuestros datos. Entonces, digo, pensemos el derecho de otra manera. Pensemos el derecho de otra manera. Si el derecho no se realiza para funcionar, para el ejercicio normal y razonable de los derechos, el derecho no existe. ¿Qué es el derecho de la seguridad social? Si yo te lo estoy discutiendo una personería, eso no es derecho a la seguridad social. ¿Qué es esto? Entonces, son esas cosas que a mí siempre me interesa remarcar. Este es un país con muchas, tenemos que ver la realidad, ¿no? Con muchas vulnerabilidades. ¿No? Tenemos la pobreza, tenemos la niñez, tenemos la vejez, tenemos los pueblos originarios, tenemos las mujeres. Tenemos un montón de sectores vulnerables. Entonces las políticas públicas tienen que centrarse en estos sectores vulnerables y como tal tienen que ser políticas de consenso. Entonces tenemos que dejar de discutir lo que no podemos discutir porque hay cosas que, como les decía, no admiten dilaciones. Entonces ustedes no estén negociando, empiecen a meter acciones y a ver los colegios profesionales también que se muevan en este sentido, porque... Analía,
Son ¿Te puedo hacer competencias puntuales. Sí. Perdóname, ¿te podría hacer una consulta? Porque estamos hablando de ejercer estos derechos, de plantarnos, de no consentir estas circulares. Todas estas trabas de las circulares o de la personería o de la acreditación del Estado civil siempre son al mero efecto de que no podamos ingresar el trámite y se gana la administración o el funcionario gana en el tiempo. No hablemos de la administración en general, el funcionario patea este trámite para dentro de 3 o 4 meses cuando logremos conseguir un turno. Ahora bien, me ha pasado personalmente que yo soy de las que me planto, que no quiero, y cómo nos plantamos es el tema, porque ellos no quieren que iniciemos el trámite, entonces uno invoca o dice una palabra que la trae en la memoria, que es yo te inicio el trámite bajo insistencia. Ese bajo insistencia que solemos utilizar y que ahí vienen los supervisores, los gerentes, que cómo me va a presentar un trámite así. Yo cuando ya sé que el trámite es así, en la solicitud lo planteo y ya me llevo hecha la nota de la inconstitucionalidad, de la... Ahora, esta bajo insistencia ante que ellos no me quieren ni la insistencia. Administrativamente, además del derecho a peticionar y ejercer mi profesión, ¿tengo alguna otra herramienta que la masividad de los profesionales no conozcamos para hacer valer el derecho en ese momento? No ir a mi casa, volver a sacar turno y dentro de 2 meses pelear lo que tenía que pelear ese día. No sé si soy clara. Sí. Bueno, ustedes saben que, digamos, el problema es este, ¿no? Cuando no atienden y nosotros a la casa vamos a tener que ir a escribir. Pero se me ocurre que empezar a utilizar algunas figuras que están, por ejemplo, en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que es el amparo por mora, que es un amparo judicial por mora, que en el ámbito federal funciona. Entonces el juez acá le fija un plazo a la administración e incluso, bueno, pero una cosa es que se presente uno y otra cosa es que se presenten 200, en donde ya aparece la idea de problema. Fíjense que estos 2 fallos que yo miré para ver esta circular del registro, uno presentado por la Asociación de Abogados, creo que era, Asociación de Abogados de Buenos Aires, y otro por la Federación de Abogados, Argentina de Abogados. Sí, fíjense que estas acciones vienen institucionales. Pero esas son acciones más colectivas y más general. Bueno, en lo particular, el amparo por mora acá en Rosario, los profesionales que representan al organismo, al ente, vamos a decirlo, ni siquiera te contestan el artículo 8. Te contestan una barrabasada. Está bien. Y perdemos 6 meses más. No, me pasa lo particular. Yo estoy de acuerdo, pero digo, este amparo por mora, que para algo se llama amparo, si bien está regulado en una norma que regula el procedimiento administrativo, tiene que ver con que el juez haga cesar esa mora, que la administración, e incluso con el planteo de inconstitucionalidad de alguna normativa que pueda demorar, alguna normativa interna del ente que pueda demorar, y en donde ustedes digan, bueno, vamos a presentar 200 amparos juntos, si es que los colegios de abogados no funcionan, porque el colegio debiera presentar en nombre de todos los abogados estas cuestiones para tener una sentencia y decir, señores, miren, acá tengo una sentencia, esa sentencia se cumple, esto no me lo pueden exigir, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Porque no surge de ninguna norma objetiva que me pueda reglamentar este derecho, por ejemplo, a la representación o lo que fuera. O me demoran porque va otra persona, cuando es también otro apoderado. ¿Qué tiene que ver? Es como que yo al tribunal, en vez de ir yo a la audiencia, va mi socia y entonces en el Poder Judicial puede ir cualquiera que esté en el poder y en sede administrativa. No. O sea, no se sostiene. Es tan arbitrario que no se sostiene. Entonces, primero, yo a mí cuando me preguntan estas cosas me pasa con gente que
tienen un trámite, no sé, en alguna repartición provincial nos ha pasado. La vista en la provincia, casi toda la normativa, pero claramente ahora el 4174, la norma de procedimiento de la provincia, dice que la vista suspende los plazos, lo dice la norma. Pero hay mesas de entrada que dicen, no, acá los plazos no se suspenden. Se llaman los abogados de la mesa de entrada como locos. Le digo, pero escúchame, querido, se suspenden los plazos, me lo dice la ley, el decreto acuerdo. No importa lo que te diga la mesa de entrada. No, pero un recurso y tienen tanto pánico. Digo, si ustedes siguen dándole bolilla a estas cosas, es cuando no se aplican las normas. La vista es automática, así no lo dijera, la vista es automática porque el propio instituto, la esencia de la vista tiene que ver con el ejercicio del derecho de defensa. Yo tengo que conocer para poder escribir, redactar un recurso para impugnar determinado acto. Entonces tengo que conocer, tengo que tomar vista, la vista necesariamente. Hasta que me la otorgan y me ponen a disposición, suspende los plazos porque a veces el expediente no está. Hoy con la tecnología, si tengo los expedientes accesibles, evidentemente quizá el Instituto de la Vista, salvo que falte algo importante en el expediente, que esté digitalizado, que directamente se trabaje en el sistema, pero digamos que la vista puede ser algo que luego no necesitemos, más adelante. Pero hoy es un instituto esencial, porque a veces el expediente está en Buenos Aires, entonces no podemos defender un derecho si no lo vemos. O está en Santa Fe, si estamos en el ámbito de la provincia, o está en otro lado. Entonces, ¿qué pasa cuando un funcionario nos dice, no, mire, no porque tal cosa, la insistencia? No, esto no es una insistencia, estamos ejerciendo un derecho, pero ni siquiera el nuestro de ejercicio es el derecho de petición de la persona humana. Nos tenemos que plantar, sí, respetuosamente, nos tenemos que plantar. Y esto es amparo por mora, empezar a ver, porque yo entiendo que nosotros, los especialistas, ya nos conocemos todos, y ustedes creo que le deben pasar exactamente lo mismo, aparte se juntan en los centros de investigación, institutos, lo que fuere, y decir, señores, a ver, planteemos la estrategia, saquemos 50 acciones de amparo por mora en todos estos expedientes nuestros, en la ANSES, ingresemos un reclamo por responsabilidad del Estado y del funcionario, y después vayamos a la sede judicial a pedir los daños y perjuicios por la mora, todos los meses, por más que después me paguen el retroactivo, no me interesa. Esta persona necesita calidad de vida y la jubilación, el haber ahora, el haber jubilatorio, no dentro de 8 o 10 meses, porque no es lo mismo para una persona de esa edad tenerlo ya dentro de lo que puede demorar un trámite normalmente, 60 días. ¿Cuánto puede demorar un trámite? Presento todo. ¿Cuánto puede demorar? Debería demorar 30 días. 30 días. Hay algunos que sí. Bueno, pero esto es lo que tiene que demorar el trámite. Pero Analía, aplicaron la atención virtual y hemos ingresado en noviembre y todavía no se le asignaron a nadie. Bueno, por ejemplo, para que tengan una idea. Les voy a decir algo que va peor. ¿Cómo puede ser que a causa de la pandemia se haya cerrado prácticamente los 3 poderes del Estado? Pues se cerraron los 3. Esta discusión que me dicen, no, pero la administración funcionó. ¿Dónde? No. Si estaba todo cerrado. No se podía presentar un papel. No se podía presentar un papel en ninguna administración pública. En los 3 no se podía hacer nada que fuera a llevar un trámite adelante. Y volvemos a lo que vos decías. Está todo tan relacionado que el registro civil todavía no arrancó casi. Entonces vos necesitas partidas de nacimiento, matrimonios, y estás ahí con las pensiones dando vuelta, porque el registro encima cambió el archivo de lugar, entonces hay que respetarle los tiempos del cambio del archivo. Que si estaría digitalizado y cruzan datos, no necesitan. Cuando quieren cruzan datos, porque cuando quieren hacen una evaluación socioeconómica y a los 2 minutos te limitan, o fallece alguien y a los 2 minutos aparece el abogado del ANSES diciéndote, en este juicio falleció. Sí. Y a vos todavía los familiares ni te avisaron que falleció y estás con el juicio de reajuste. Pero el abogado ya lo sabe. Por eso te digo, o sea, creo que lo que falta acá es una interacción y ganas de, como decía vos, de aplicar políticas de gobierno y de Estado, que también ahí están escribiendo. Y hay un poco de todo, yo lo estaba por leer. Hay una pregunta, Estudio Álvarez hace una pregunta, dice que la circular, hablando de circulares, 65/06, prohíbe a los profesionales de ciencias económicas para actuar ante el organismo. Pregunta, Nelia, ¿cuál es tu opinión? Dice siempre respetando la ley 17.040.
Pregunto, ¿por qué el profesional de ciencias económicas? Pregunto un tema de alcances de los títulos. ¿Por qué un profesional de ciencias económicas actuaría en un trámite de previsional? Pregunto. Y porque a lo mejor, se me ocurre, podemos abrirle el Claro, micrófono, abrir el micrófono pero para ver de qué trata esto, qué tipo de jubilaciones trámite. de autónomo, monotributo, como lo manejan, a lo mejor el contador también lo podría llevar la jubilación, se me ocurre. Pero abrirle, Laura, para que lo haga. Y no, tiene la posibilidad de desmutarse solo, no es que Ah, yo puedo abrir. A bueno. ver. En estudio, la pregunta venía de estudio. Estudio Álvarez G. Está acá el chico. Bueno, A ver sí. si te podés Bueno, mutar. fuera de eso, la pregunta concreta era que había una prohibición de actuación Exacto. ante los organismos previsionales de los contadores. Sí, ¿Y algo más? Sí, lo escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Dónde está? sí, ¿cómo va? Estoy en territorio de abogados, pero bueno, me interesa el tema de la seguridad y estudio mucho la seguridad social y bueno, trato de participar y seguir aprendiendo y aparte estoy en la Comisión de Seguridad Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava, así que Bien. nada. Hubo una presentación en aquel momento por la federación, muchos trámites realmente que hoy estamos con la administración, lo terminamos haciendo los contadores. Y en su momento la federación había presentado, se había presentado ante el organismo emite esta resolución prohibiendo realizar todo tipo de acto de los profesionales de ciencia económica dentro del organismo, definiendo, bueno, la incumbencia de la ley 17040, solamente puede actuar un profesional en ciencias económicas en el caso de representación de la federación o de algún organismo profesional. O sea, ni acompañar al cliente ante el organismo. O sea, me parece que es Y la ley sí lo habilita para esa ilegal, y de hecho lo estoy tramitación. proponiendo. Y la ley No, lo la está ley habla de abogados y gestores. O sea, bien. No, ¿qué es por lo eso que le decías preguntaba vos por el tema de los antes? alcances del título, porque hay un lío con este tema. De qué profesional es el que ejerce sí, la obviamente que va a haber representación. una pelea entre... es una lucha entre incumbencias y entre los colegios y los consejos profesionales, que obviamente la ganan los colegios. Pero hoy el uso y costumbre es que los contadores acompañen a sus clientes a hacer los trámites. Ahora, nosotros tenemos una ley de incumbencia profesional, que podemos actuar ante los organismos públicos, ante los organismos administrativos, y después tenemos esta ley de gestores y de abogados de ANSES, y a su vez la circular. Por eso vos en la charla habías dicho que no estabas de acuerdo con la ley de, supongo que, a ver si no entendí mal, con la ley 17040, que es la ley de registro ante el organismo. No es de registro esa ley. Bueno, me Perdón. preguntaban qué pasaba si creaban un registro que funcionara de alguna manera como la instancia que permitiera el ejercicio de la representación ante los organismos previsionales. Y dije que es inconstitucional, porque eso es crear algo sobre la matrícula que ya tiene organismos competentes. Pero te voy a comentar algo, porque vos me estás hablando de la ley de las incumbencias y los alcances de los títulos es una competencia exclusiva del Ministerio de Educación. No puede ninguna provincia, ningún colegio, ningún consejo otorgar incumbencia en las titulaciones más allá de lo que dicen la resolución que aprueba la carrera, que después evidentemente tiene que ver con el ejercicio profesional, pero el alcance del título lo da el Ministerio de Educación. No puede haber alteraciones por otras normas. Son inconstitucionales, también naturalizamos estas cosas, que se crean colegios de cualquier cosa. Yo estoy analizando la provincia de Santa Fe, colegios de cosas que cuando voy a analizar los títulos, sobre todo en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, es decir, que son actividades reservadas a esos títulos, nunca ninguna otra profesión, por más que el colegio lo diga en su ley, podría exceder
lo que dice, porque es clara la ley, es una ley federal que rige el alcance de las titulaciones que autoriza el ministerio, y veo mucha barbarie en esto, mucha barbarie jurídica, por eso le digo, y no es como una competencia con los contadores, pero a mí no me suena que un contador pueda representar a una persona en juicio, porque justamente esa posibilidad de representar... No, juicio no. No, en juicio o sede administrativa, da lo mismo. No, juicio En no. sede administrativa, porque el poder se otorga a un profesional del derecho, porque son los alcances del título del abogado. No. Yo le digo que me suena que una ley no puede regular eso ni dar competencia, dar alcance a un título cuando no lo tiene por parte del Ministerio de Educación. Yo tendría que controlar los alcances del título de la profesión de contador público, la verdad no la tengo en algunas cosas que se pega bastante con nosotros, eso fue una pelea muy fuerte en CONIAU hace varios años atrás, por eso nosotros demoramos tanto la acreditación de las carreras de Derecho y de Ciencia Económica que se dieron el año pasado, desde 2019, y todo el año pasado, que salió hace poquito las acreditaciones de las carreras de grado, justamente por esta discusión que se dio en el Consejo Interuniversitario Nacional. Pero tendría que ver el tema del alcance del título de contador público para responderle lo que usted me dice, porque no la tengo en este momento en la cabeza. Hay algunas cosas que se pegan, pero más que nada en materia de asesoramiento en algunos temas. En materia de representación, creo que no, porque los poderes no se otorgan por el alcance del título a contadores y sí a abogados. Pero bueno, eso lo tendría que revisar desde ahí. Tengamos en cuenta que hay esta ley de educación superior y todos los anexos de esta ley, donde están los alcances de cada uno de los títulos. Allí está la respuesta de lo que cada profesión después puede hacer. Un colegio profesional, un consejo profesional no podría regular por encima de esto. Aunque se haga en la práctica, como decimos, naturalizamos las circulares que producen efectos, como naturalizamos una ley provincial que crea colegios por fuera de los alcances que establece la ley que regula las profesiones, porque esto se relaciona directamente con las titulaciones. Imagínese usted que mañana digan que no sé, por decirle una barbarie, ¿no? Que un arquitecto puede realizar declaraciones de impuestos, no sé qué, por las construcciones de obras. Sería una barbaridad porque esto tiene que ver con el título y la formación del contador y no de un arquitecto. ¿Se entiende? Entonces no podría un colegio profesional colocar una incumbencia en su ley de creación del colegio si no surge de la Ley de Educación Superior y los anexos que regulan los alcances y los títulos. Clarísimo. Bueno, gracias. Gracias a Estudio Álvarez. Bueno, y un poquito para cerrar, voy a leer un comentario que hizo el doctor Mario Paganini, que le agradecemos la presencia, que siempre lo tenemos por acá, y habla justamente, dice, del principio en seguridad social de la inmediatez, que es precisamente por la naturaleza de la contingencia, que contingencia es contingencia y carencia. Clarísimo. Impecable. Esto es la inmediatez y la contingencia, que es carencia. Es tan claro que no merece un comentario. Es excelente, es así. Bueno, creo que podríamos quedarnos a charlar con vos, Ana, así que por ahí te comprometemos y otro día te volvemos a invitar, pero ningún problema. porque van surgiendo muchas cosas, porque también Sin duda. podríamos empezar a hablar de la capacitación de quienes están en los entes y en los organismos. Porque esto de que estamos hablando de la ley de procedimiento administrativo, y lo hemos hablado miles de veces acá en el centro, o sea, lo que vos decís, la inmediatez, la falta de requisitos, o sea, cualquiera podría ir, yo si quiero mañana pido mi jubilación, pero a mí me van a decir, no te la puedo caratular, sería la respuesta, porque no tenés yo la puedo pedir, puedo rechazármela en un acto administrativo como corresponde y yo veo qué hago con ese rechazo. Pero bueno, no pasa eso. Yo creo que tiene que ver con también la capacitación de quienes están en los entes y en los organismos. Fundamental. La Constitución exige la única condición de la idoneidad. Claro. Y esta palabra es importante, reitero, en quienes tienen que servir, tienen que servir. Cumplimiento
servicio objetivo al interés general. Entonces, la idoneidad, resignificar qué es esto. Entonces, la idoneidad es resolver problemas, es entender de lo que se trata para ejercer la competencia que está delegado en este funcionario que representa a diferentes etapas de un procedimiento en el ANSES. Entonces, esto es lo que pide la Constitución, la idoneidad. Y si yo demoro, y si yo pido cosas, y esto, y saco circulares, cuando sé que la circular no produce efectos jurídicos, si no sé que la circular no puede producir efectos jurídicos, no puedo estar ejerciendo un cargo público, porque es básico. Claro, ¿Mm? claro. Es jurásico no entender esto. Claro. Entonces, esto es fundamental, por eso el tema de la idoneidad es fundamental. Sí, el tema de capacitación de recursos humanos estatales es fundamental, trabajen en eso, generen esto, porque esto es lo que en algún momento, el tema de selección de funcionarios en estas áreas que son centrales del Estado. Centrales. Es más, yo creo que eso también tiene que ver que a veces cuando lo hemos invitado para algún conflicto que había, con alguna normativa, todo, no han querido venir porque dicen que bueno, no tienen autorización de sus superiores para venir a aclararlo, o creo que también porque no hay explicación de dónde sale, porque tampoco conocen quién las escribe ni dónde están, y bueno, pero como para no hacerte, ahí Analía Cerruti me parece que pedía la palabra. Ana, desmutate. No, básicamente quería plantear dos temas sobre los que habló Analía. Es primero la naturalización que hacemos nosotros como profesionales de las circulares. Es algo que nos tenemos que sacar el chip de una forma porque ante cualquier cosa vamos a una circular sin tener en cuenta justamente lo que está diciendo, el tema de está modificando derechos. Hoy justamente quiero comentar un caso en particular. Una colega quiere iniciar un expediente, el hombre era taxista, lo presenta con los 65 años, los 30 años de aporte, y consulta sobre la posibilidad de seguir trabajando como taxista. A lo que la supervisora le dice que no, le van a pedir el cese, porque no puede seguir trabajando en tareas insalubres. A lo que, bueno, le digo, hablalo, preguntarle a regional, verificar, le digo, yo voy a ver las circulares. No. A ver, doctora Analía Cerruti, iba a ver las circulares, a ver a dónde estaba, donde se estaba prohibiendo el derecho a trabajar de una persona que no estaba utilizando el privilegio para seguir trabajando. Entonces me estoy planteando, digo, ¿cómo naturalizamos? O sea, obviamente le digo, no, Andrés, estás equivocada, el hombre puede seguir trabajando. Bueno, lo voy a consultar con la regional, ya mandaron la consulta a la regional. Ahí la palabra desestabilizadora fue taxista, porque si no decía que era, claro, podía seguir trabajando. Vos la colega, no sé si está acá, la colega quería tener la seguridad de que este hombre iba a poder seguir trabajando como taxista. Lo que yo le dije, mirá, estás equivocada, este hombre puede seguir trabajando sin ningún tipo de problema porque no está utilizando el privilegio para nada. No puede, le van a dar de baja el beneficio. Digo, bueno, hacé la consulta a la regional, que yo voy a ver las circulares. Ahora, vos misma. Yo misma, yo misma lo estoy diciendo. Bueno, ese era un tema de que tratemos de naturalizar el poder de las circulares. Por otro lado, lo que mencionaba Valeria, uno va al toque a decir, bueno, lo ingreso bajo insistencia. Ese ingresar bajo insistencia es una condena a la judicialización. ¿Por qué? Porque directamente un expediente ingresado bajo insistencia directamente es denegado, ni es estudiado. Se deniega porque está ingresado bajo insistencia. Entonces, esas son cosas sobre las que tenemos que estudiar y trabajar. ¿Por qué? Porque uno, en el afán de la celeridad por la necesidad de nuestros clientes,
uno evita el bajo insistencia, porque el bajo insistencia es una denegatoria. Ni se estudia, ni se analiza por parte del ANSES. Entra bajo insistencia, expediente 500 y se deniega. Entonces ahí se habilita la judicialización del caso. Pero nada más, dilatamos. O sea, el bajo insistencia no nos va a servir. Entonces, también al estudio de cómo manejarnos en estas situaciones. Bueno, eso era Por eso. mi comentario. Por eso la vamos a invitar varias veces, Analia, sí, hasta favor. que entendamos que no tenemos que defender a nuestros clientes, los podemos representar. Claro, Convertir en subversivos. Nos van a llamar subversivos del ANSES. Sí, así que bueno. Vamos a cerrar. Nos van a llamar los subversivos del ANSES, pero está bueno. Ustedes piensen a quiénes están tutelando, qué derechos están tutelando, y la única salida que tienen es que el sistema jurídico funcione. No es que necesitamos más normas, necesitamos cumplir con las que tenemos, respetando la jerarquía normativa y respetando el ejercicio de nuestra profesión, porque el ejercicio de nuestra profesión hace la tutela de esos derechos que, como bien decía el doctor Paganini, tienen esta cuestión tan puntual de la necesidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que la reflexión, si hoy sirvió para que reflexionemos juntos, fantástico. Creo que ya cumplimos ¿para qué sirven los cursos? Yo a veces me pregunto, cuando tengo tanto curso, ¿para qué sirven? Bueno, tiene que tener un objetivo el curso. Si podemos reflexionar juntos, podemos concientizarnos entre todos, podemos generar más canales de discusión, de debate, para justamente que nuestro sistema jurídico funcione, vamos para adelante. Lo que esa es la gran consigna, ¿no? El gran desafío que tenemos. Bueno, Analia, yo voy a seguir abusando de tu generosidad. Y hubo una palabra que me quedó dando vuelta y la próxima creo que me gustaría que sea esa la charla, de la responsabilidad del funcionario. Totalmente. Porque vos lo dijiste en un momento, y eso también es importante porque nos olvidamos de ponerlo en los escritos a veces. El tema de la responsabilidad. Y de los funcionarios, no olvidemos que en la Argentina, por suerte, la responsabilidad ya sacamos una ley nacional de responsabilidad del Estado, etcétera, no importa. Lo que sí les digo es que la responsabilidad es objetiva y es directa. Independientemente que podamos ir contra el funcionario, es objetiva y es directa. Es decir, es un gran tema también para concientizarnos lo que podemos hacer, porque mientras nosotros vayamos reclamando este tema de la responsabilidad del Estado por la omisión, fundamentalmente en las demoras de los trámites, o por la arbitrariedad, por la actividad ilegítima, en los rechazos de cosas que no tienen nada que ver con nada, que son ajurídicos. Si el Estado se expresa, pues se expresa jurídicamente, ni siquiera digo antijurídicamente, es ajurídico, no tienen. Entonces, a partir de ahí, que veamos el régimen de responsabilidad y que también batallemos sobre eso, el tema de la idoneidad, yo creo que las tecnologías nos van a ayudar mucho en esto, porque va a transparentar rápidamente cómo se trabaja. La pandemia nos puso sobre la mesa la incapacidad del Estado para funcionar por otros medios que no sea la presencialidad, a pesar que nos venden en todas las páginas web el gobierno abierto, el gobierno electrónico, todos los trámites. La pandemia nos puso sobre la mesa una realidad terrible de que no funciona. Exacto. En los tres poderes del Estado. En la administración, totalmente. El Congreso, la legislatura, que no podían sesionar, y el Poder Judicial, que ya no les voy a contar a ustedes, que son los que litigan, qué está pasando. Entonces, esto es esencial, entender que las tecnologías inclusivas nos tienen que ayudar a resolver los problemas de mora, a resolver los problemas de subjetividad del funcionario, del criterio del funcionario, de esta discrecionalidad que no es tal, porque siempre la discrecionalidad es bajo el imperio de la ley, si no es arbitrariedad. Se dice discrecionalidad lo que no lo es también. La discrecionalidad siempre es una serie de opciones que tengo dentro del marco legal para resolver de una u otra manera. En general, todo lo que es la tramitación ante los organismos de la seguridad social son actividades regladas, no hay criterio, te doy o no te doy. Es reglada la actividad dentro de la clasificación de las actividades administrativas. Claro. No es discrecional. No, bueno, si quiero. O el tiempo. El tiempo en el derecho es fundamental.
es un factor. Plazos. Pero exactamente. Entonces, el tema de la responsabilidad, sin duda, pareciera que es un tema de derecho administrativo, no, es un tema del derecho a la responsabilidad del Estado. La próxima vez. Sí, la próxima vez ya te lo digo. Ya tenemos tema. Ya tenemos tema, falta el título y día. Gracias, Ana, muy agradecida. No, gracias a ustedes. Todos gracias. Que vaya poniendo fecha para responsabilidad del Estado. Estamos, ahí son todas felicitaciones y la excelente charla que nos diste, y gracias por hacernos pensar, que también es el objetivo del Centro de Estudios, ¿no? Y debatir y debatir, pero digamos, con todas las herramientas en la mano. Así que bueno. Exactamente. Analia, gracias. Gracias, muy generosa, y nos vemos la próxima. Bueno, abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todo este equipo, esta rama, esta disciplina jurídica es tan importante, y por eso a mí me gusta en la facultad, cada vez que he tenido la oportunidad de hablar con el grupete de seguridad social, salirnos de esta cosa clásica del derecho previsional, ir a esta cosa amplia de la tutela de derechos, es algo muy importante, tienen que defender esto, lo tienen que defender, tienen que hacer entender, sensibilizar sobre la importancia y la tutela de estos derechos. Y con esta amplitud, con lo que a mí me enorgullece que nuestra facultad trabaje en estos temas y salga a la calle a batallar estos temas. Realmente siento un orgullo muy particular. Bueno, con Erika nos conocemos de aquella... Es muy difícil hacer entender la importancia de estos temas para los planes de estudios en la carrera de grado. Ahora estamos de alguna manera muy felices por la carrera de posgrado en especialización en Derecho de la Seguridad Social, pero al alumno de grado hay que meterle estos temas en la cabeza, es importante que entienda no el problema de la seguridad social, el problema es la tutela de los derechos de las personas. Entonces, este es un tema vital. Así que bueno, yo soy la que estoy pero muy agradecida con ustedes. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.